Adolf Hitler. Tan solo el nombre evoca imágenes de horrores indescriptibles y un mundo sumido en el caos. Nacido en Austria en 1889, el camino de Hitler lo llevó a convertirse en el dictador de la Alemania nazi. Su nombre está irrevocablemente ligado a las atrocidades del Holocausto y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Si bien su papel en estos eventos catastróficos está bien documentado, existe un lado más oscuro y menos conocido de Hitler. Este ensayo se adentra en las sombras de su vida, revelando las verdades inquietantes detrás de su vida personal, sus escalofriantes decisiones y los secretos que acechan dentro de su régimen. El ascenso de Hitler al poder fue impulsado por una potente mezcla de carisma, manipulación y una ideología de odio profundamente arraigada. Capitalizó la agitación económica y el malestar social de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, prometiendo un regreso a la grandeza y aprovechándose de los miedos y prejuicios de las masas. A través de su retórica venenosa y propaganda cuidadosamente elaborada, se presentó como un salvador, una figura mesiánica destinada a restaurar la gloria anterior de Alemania. Sin embargo, esta fachada cuidadosamente construida ocultaba una mente profundamente perturbada y peligrosa. Detrás del barniz de liderazgo se escondía un tirano, impulsado por la paranoia, la obsesión y una sed insaciable de poder. Las profundidades de la crueldad nazi no conocían límites, y en ninguna parte fue esto más evidente que en los horribles experimentos médicos realizados en prisioneros en campos de concentración. Estas atrocidades, llevadas a cabo bajo el disfraz del avance científico, fueron respaldadas personalmente por Hitler. Representan un testimonio escalofriante del total desprecio del régimen por la vida y la dignidad humanas. Los prisioneros, considerados prescindibles por sus torturadores nazis, fueron sometidos a sufrimientos inimaginables en nombre de la investigación. Estos experimentos, a menudo diseñados sin base científica e impulsados por una curiosidad retorcida, iban desde intentos bárbaros de manipulación genética hasta probar los límites de la resistencia humana contra temperaturas extremas, enfermedades y agentes de guerra química. Las víctimas, principalmente judíos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos y personas discapacitadas, fueron tratadas como simples ratas de laboratorio. Fueron sometidos a esterilización forzada, infectados con enfermedades mortales, mutilados sin anestesia y expuestos a sustancias tóxicas. Los resultados fueron catastróficos, dejando innumerables víctimas muertas, desfiguradas permanentemente o sufriendo traumas psicológicos de por vida. Detrás de la persona pública, cuidadosamente construida, la vida privada de Hitler estaba envuelta en secreto y marcada por relaciones inquietantes. Uno de los aspectos más perturbadores de su historia personal es su relación obsesiva con su sobrina, Yeli Raubal. Yeli, la hija de la media hermana de Hitler, vino a vivir con él en Múnich en 1929. Lo que comenzó como una relación aparentemente paternal se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro. Hitler se volvió cada vez más posesivo y controlador con su joven sobrina, aislándola de sus amigos y familiares y dictando cada aspecto de su vida. En 1931, Yeli Raubal fue encontrada muerta en el apartamento de Hitler en Múnich, con una herida de bala en el pecho. El fallo oficial fue suicidio, pero los rumores y las especulaciones han persistido durante décadas. Algunos historiadores creen que Hitler, en un ataque de celos o por temor a un escándalo, pudo haber sido responsable de su muerte. La verdad, enterrada bajo capas de propaganda nazi, y el paso del tiempo, sigue siendo esquiva. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia París en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la verdadera capacidad de destrucción de Hitler se hizo terriblemente clara. Consumido por la ira y sin querer aceptar la derrota, emitió una orden que envió ondas de choque a través de sus propias filas. París, la ciudad de las luces, debía ser incendiada. Hitler veía a París como un símbolo de la cultura y los valores occidentales, valores que despreciaba y buscaba erradicar. Razonó que si no podía poseer la ciudad, nadie podría. Imaginó a París reducida a escombros, un testimonio humeante de su ira y una advertencia escalofriante al mundo de las consecuencias de desafiar su voluntad. La tarea de llevar a cabo esta monstruosa orden recayó en Dietrich von Choltitz,
el gobernador militar alemán de París. Sin embargo, von Choltitz, reconociendo la barbarie de tal acto, finalmente desafió la orden de Hitler. Más tarde afirmó que no podía decidirse a destruir una ciudad de tanta belleza e importancia histórica. Gracias a su desafío, París se salvó del destino que Hitler había planeado para ella. Los horrores del Holocausto están bien documentados, pero incluso dentro de ese abismo de depravación, el asesinato sistemático de personas discapacitadas por parte del régimen nazi se erige como un capítulo particularmente escalofriante. El programa T4, lanzado en 1939, marcó el comienzo de una campaña de eutanasia sancionada por el Estado dirigida a aquellos considerados no aptos para vivir por el régimen nazi. Bajo el disfraz de homicidio por piedad, y enmarcado como una medida para aliviar el sufrimiento y reducir la carga para la sociedad, el programa T4 se dirigió a personas con discapacidades físicas y mentales, incluidos niños. Estas víctimas, consideradas una carga para los recursos y una mancha en la pureza genética de la raza aria, fueron asesinadas sistemáticamente en cámaras de gas disfrazadas de duchas. El programa T4 sirvió como un escalofriante precursor del exterminio masivo de judíos, romaníes y otros grupos atacados durante el Holocausto. Dejó al descubierto la visión escalofriantemente utilitaria de la vida humana del régimen nazi y su disposición a sacrificar a las personas consideradas indeseables en el altar de su ideología retorcida. Sección 6. El arte del saqueo. La obsesión de Hitler con las obras maestras robadas. Las ambiciones artísticas frustradas de Hitler están bien documentadas. Rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, albergaba un amargo resentimiento hacia el mundo del arte que lo había rechazado. Este resentimiento, junto con su insaciable codicia y deseo de control, se manifestó en un deseo obsesivo de poseer algunas de las obras de arte más preciadas del mundo. Durante la guerra, el régimen nazi, siguiendo las directivas de Hitler, orquestó el saqueo sistemático de tesoros artísticos a una escala sin precedentes. Miles y miles de pinturas, esculturas y otros artefactos culturales fueron saqueados de museos, galerías y colecciones privadas de toda Europa. Hitler imaginó estas obras maestras robadas como las joyas de la corona de un vasto museo que planeaba construir en su ciudad natal de Linz, Austria. Este museo, un monumento a su propio ego y un símbolo del dominio cultural ario, nunca se realizó. Muchas de las obras de arte robadas fueron recuperadas después de la guerra, pero innumerables otras siguen desaparecidas hasta el día de hoy. Sección 7. Detrás de la fachada. Las contradicciones de la vida personal de Hitler. Mientras que Hitler cultivaba una imagen pública de disciplina austera y resolución inquebrantable, su vida privada a menudo estaba marcada por la contradicción y la excentricidad. Detrás de la fachada cuidadosamente construida del líder carismático, se escondía un hombre de hábitos personales complejos y a menudo perturbadores. Hitler era conocido por su obsesiva atención a la higiene, impulsada por un miedo casi fóbico a los gérmenes y las enfermedades. Se adhirió a un régimen dietético estricto, evitando la carne y el alcohol, y consumiendo una extraña variedad de píldoras y pociones proporcionadas por su médico personal, Theodor Morell. A pesar de promover un estilo de vida vegetariano, hay evidencia que sugiere que Hitler ocasionalmente disfrutaba de platos de carne en privado. Esta hipocresía, junto con otros aspectos cuidadosamente seleccionados de su vida personal, probablemente fue una táctica calculada para cultivar una imagen pública específica, una que lo presentara como un hombre del pueblo, disciplinado y dedicado a la causa. Sección 8. Descenso a la oscuridad. Los últimos días de Hitler y el legado de destrucción. A medida que los ejércitos aliados se acercaban a Berlín en la primavera de 1945, el control de Hitler sobre la realidad pareció desmoronarse. Aislado en su búnker subterráneo, rodeado por un círculo cada vez menor de seguidores leales, el otrora inquebrantable dictador descendió a un estado paranoico y delirante. Desde su santuario subterráneo, Hitler emitió órdenes cada vez más desesperadas e irracionales, negándose a reconocer la realidad del colapso del Tercer Reich. Se aferró a la creencia delirante de que Alemania aún podía lograr la victoria, incluso cuando los proyectiles soviéticos llovían sobre la ciudad destrozada.
En un acto final de desafío y consumido por el deseo de negar a sus enemigos cualquier satisfacción por su derrota, Hitler emitió una política de tierra arrasada. Ordenó la destrucción de la infraestructura y la industria alemanas, declarando que el pueblo alemán, habiéndolo fallado, no merecía heredar los restos de la nación. Afortunadamente, muchos de sus subordinados reconocieron la locura de estas órdenes y optaron por desobedecer. Sección 9. Ecos de tiranía. Un legado de brutalidad y manipulación. El legado de Adolf Hitler es de destrucción y sufrimiento humano sin paralelo. Su nombre está grabado para siempre en la historia como símbolo de tiranía, odio y las profundidades de la crueldad humana. Si bien el mundo ha aprendido mucho de los horrores de la era nazi, los ecos de su reino de terror continúan resonando en el siglo XXI. El ascenso de Hitler al poder sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros del nacionalismo desenfrenado, la propaganda y la manipulación del miedo y los prejuicios. La persecución y el exterminio sistemáticos de millones por parte de su régimen son una advertencia severa contra la deshumanización de los demás y el atractivo seductor de las ideologías extremistas. El mundo nunca debe olvidar las lecciones del pasado. Debemos permanecer vigilantes contra todas las formas de intolerancia, discriminación y abuso de poder. Solo a través de la vigilancia constante y el compromiso con la justicia y la dignidad humana podemos esperar evitar que los horrores del pasado se repitan.